Estás escuchando la cápsula de hoy. Pedro era un niño que todos le querían, su familia, sus amigos y sus maestros. Pero tenía una debilidad. Él en su inmadurez era incapaz de vivir el momento. No había aprendido a disfrutar el proceso de la vida. Cuando estaba en el colegio, soñaba con estar jugando fuera. Cuando estaba jugando, soñaba con las vacaciones de verano. Y cuando estaba en las vacaciones de verano, soñaba con volver al colegio para contarle todas sus aventuras a sus amigos. Pedro se la pasaba todo el día soñando sin tomarse el tiempo de saborear los momentos especiales de su vida cotidiana. Una mañana, Pedro estaba jugando por un bosque cercano a su casa. Fue ahí cuando vio el enorme tronco de un árbol tirado en el suelo y se subió a él para jugar haciendo equilibrio. En esos momentos se escucha la voz de su madre, el niño se descuida, pisa mal y cuando está cayendo una mujer se apresura, lo recibe en sus brazos y evita que se golpee la cabeza. En esos momentos escuchó a la mujer llamarle por su nombre con una voz aguda. Al abrir los ojos se sorprendió de ver a una anciana de pie a su lado. Debía tener unos 100 años y sus cabellos eran blancos como la nieve, caían sobre su espalda como una manta de lana. En la arrugada mano de la mujer había una pequeña pelota con un agujero en su centro y de él salía un largo hilo de oro. La anciana le dijo: Pedro, este es el hilo de tu vida. Si tiras un poco de él, una hora pasará en cuestión de segundos. Y si tiras con más fuerza, podrán pasar meses e incluso años. Pedro en su inocencia estaba muy emocionado por este descubrimiento. ¿Puedo quedarme con la pelota?, le preguntó a la anciana. Y la anciana se la entregó diciendo: claro, para eso he venido. Al día siguiente, en clase, Pedro se sintió inquieto y aburrido. De pronto recordó que en su mochila tenía su nuevo juguete y al tirar un poco del hilo dorado, se encontró en su casa jugando en el jardín. Una vez consciente de la realidad que tenía en sus manos y del poder del hilo mágico, se cansó enseguida de ser un colegial y quiso ser un adolescente pensando en lo emocionante que esa fase de su vida podía ser. Así que con más fuerza tiró una vez más de aquel hilo. De pronto ya era un adolescente y tenía una bonita amiga llamada Elisa. Pero Pedro no estaba contento, no había aprendido a disfrutar el presente y a explorar las maravillas de cada etapa de su vida. Así que sacó la pelota una vez más y volvió a tirar del hilo con mucha más fuerza. Esta vez muchos años pasaron en un solo instante. Ahora se vio transformado en un hombre adulto. Aquella joven llamada Elisa era su esposa y Pedro estaba rodeado de hijos. Pero Pedro reparó en otra cosa. Su pelo, que antes era negro como el carbón, había empezado a encanecer, y su madre, a la que tanto quería, se había vuelto vieja y frágil. Sin embargo, él seguía sin poder vivir el momento, de modo que una vez más tiró del hilo mágico, cerró los ojos y esperó a que se produjeran mejores cambios. Cuando los volvió a abrir, Pedro comprobó que ahora tenía 90 años, su pelo negro se había vuelto totalmente blanco y su bella y vieja esposa había muerto unos años atrás. Los niños que había conocido y que eran sus hijos ya se habían hecho mayores y habían iniciado sus propias vidas lejos de su casa. Fue entonces que por primera vez en su vida Pedro comprendió que no había sabido disfrutar de las maravillas de la vida. Había pasado por la vida a toda prisa, sin pararse a ver todo lo bueno que había en el camino. En ese momento se puso muy triste y decidió ir al bosque donde solía pasear de muchacho para aclarar sus ideas y hablar con Dios.
Una vez que estaba adentrándose en el bosque, se dio cuenta que los arbolitos de su niñez se habían convertido en robles imponentes. El bosque mismo en el que él jugaba ahora era un paraíso natural. Ubicó el lugar donde estaba aquel árbol caído y se sentó entre la hierba, justo en el lugar donde había estado aquel enorme árbol en el suelo. Al cabo de un minuto oyó una voz que le llamaba. Alzó los ojos y vio que se trataba de la misma anciana que años atrás le había regalado aquella pelota con el hilo mágico. ¿Has disfrutado mi regalo?, preguntó ella, y Pedro no vaciló en responder. Al principio fue divertido, pero ahora odio esa pelota. La vida me ha pasado sin que me entere, sin poder disfrutarla. Me salté momentos tristes y momentos estupendos, pero no he tenido la oportunidad de experimentar ninguno de los dos. Me siento vacío por dentro. No he podido disfrutar del don de la vida. Una vez terminó de decir estas palabras, Pedro empezó a llorar y en medio de su sollozo decía: quisiera volver a ser un niño y vivir la vida de nuevo. Pero ya no podía hacer nada, había desperdiciado toda su vida, así que lloró amargamente hasta que se quedó cansado y dormido. Cuando se despertó de nuevo, Pedro volvió a oír una voz que le llamaba y abrió los ojos. ¿Quién podrá ser ahora?, se preguntó. Cuál grande sería su sorpresa cuando vio a su madre de pie justo a su lado. Su madre, quien ahora tenía un aspecto juvenil, saludable y radiante, venía corriendo a él, pues lo vio caer de aquel árbol al llamarlo. Pedro se levantó del suelo mareado por el golpe, pero feliz de haber vuelto a su infancia. De inmediato saltó de alegría, abrazó a su madre, la llenó de besos y empezó a vivir la vida tal y como se lo había esperado. Luego de eso conoció muchos buenos momentos, muchas alegrías y muchos triunfos, pero eso no ocurrió hasta que dejó de afanarse por lo que vendría en el futuro. Eso ocurrió en su vida cuando tomó la decisión de no sacrificar el presente por el futuro y a empezar a vivir en el ahora. Familia hermosa, en esta cápsula quiero decirte que muchas veces descuidamos nuestro presente y nos centramos en el futuro sin darnos cuenta de que el futuro se construye mejor cuando disfrutamos del día de hoy. Todos los días comparto cápsulas como esta en YouTube. Solo tienes que buscar la cápsula de hoy. Audios de parte de Dios.